Buenos días, tardes, noches para todos los estudiantes de grado sexto de la jornada mañana del Colegio Nuevo Horizonte. Para los grados 6.3 y 6.4 específicamente, es un gusto poder volver a hablar con ustedes. Se les ha extrañado muchísimo. Eh, Me encantaría saber cómo están, cómo les ha ido, si han aprendido, si no han aprendido, qué sienten, qué han vivido estas fechas, eh, cómo han comprendido esta situación del COVID-19 y a partir de ahí pues poder dar un poco de luces. Eh, de todas maneras pues bienvenidos a este nuevo formato de clase. Vamos a tratar de vernos un poco más por este tipo de videos. La idea es que ustedes puedan escribirme al correo o puedan hacer un comentario en el video, ya sea en YouTube o ya sea en Facebook. Así que de nuevo bienvenidos a la clase de sociales, esta vez por vía internet. ¿Listo? Bueno, lo que les voy a comentar hoy son tres cositas. La primera, darle algunas cositas, algunas fechas, aclaraciones sobre lo que está pasando en el colegio y sobre pues lo que va a venir en cuanto a fechas, en cuanto a notas, en cuanto a todo esto. Luego voy a tratar, digamos, de articular un poco el tema visto de la evolución del ser humano con el tema nuevo, que es el tema de las civilizaciones. Entonces vamos a tratar de vincularlo un poco y obviamente explicar el trabajo de esta semana para grado sexto. Bien, ese trabajo entonces ahorita lo abrimos, buscamos, miramos todo esto. Entonces, primero quisiera hacer una pequeña reflexión antes de empezar con estos temas. ¿Listo? Bueno, como ven, tenemos aquí el gran globo terráqueo de nosotros, nuestro hogar. eh, es un momento un poco difícil para saber, para conocer eh, lo que le está pasando al mundo, ¿sí? Se los presento, aquí estamos viendo en otro formato, no lo habíamos visto así en las clases, una nueva manera de entender el mundo. Eh, Como vemos, ya hemos pasado por dos continentes, a América, África, y por acá tenemos a Asia. Ahorita lo vamos a retomar para hacer la explicación de la actividad de Mesopotamia y de Egipto. Aquí tenemos al otro continente, ¿sí? Australia y el gran continente australiano. Austral significa sur, ¿sí? Entonces tenemos a Australia, al continente oceánico. Bien, tenemos entonces, esto es lo que ha pasado. Acá tenemos ya el otro continente, que es Europa. Miren aquí Europa, pues que ha sufrido bastante el tema del coronavirus, el tema del COVID-19. En China tenemos aquí, por acá tenemos donde surge por primera vez este brote. Eh, Tenemos una sociedad bastante, tecnológicamente bastante desarrollada e intercomunicada, ¿sí? Eh, Eso quiere decir que perfectamente una persona que estuviera ayer en Japón, hoy va a estar en Argentina, o Canadá, o Australia, o Mauritania, o Sudáfrica, o España, ¿sí? Entonces, ese hecho, el hecho de que tengamos una sociedad tan interconectada, generó esta situación, generó esta situación en la cual estamos, de confinamiento, ¿sí? Pandemias ya habían ocurrido antes, las habíamos tenido en la Edad Media, teníamos una que se llamó la peste, la, la peste, sí, la peste negra. Tenemos otra en el mundo en 1918, al finalizar ya la Primera Guerra Mundial, otra que se llamó la gripe española, no porque surgiera aquí, sino porque la identificaron y la descubrieron allí. Esta gripe española se llevó más o menos de 50 a 100 millones de personas en víctimas mortales. Entonces no hay que jugar
con esta clase de situaciones y más bien hacer caso a las autoridades, quedarnos en casa. Entonces, las situaciones en casa yo entiendo, a veces son un poco difíciles de comprender. Los niños, ustedes de sexto que son un poco inquietos, eh, ustedes deben entender y deben comprender que no podemos salir de casa y que también debemos ayudar a nuestros padres, debemos ayudar a nuestros hermanos a construir una buena convivencia, ¿sí? Entonces, esa es una pequeña reflexión para nosotros. Yo como profesor de sociales pues estoy dándoles un poco de alivio, vamos a salir de esta, no se preocupen, estamos bien en la casita, juiciosos, y en algún momento vamos a retornar a nuestro querido colegio. Eh, es muy difícil a veces entender estas situaciones que se nos presentan, eh, pero pues en parte obviamente vamos a salir de esta, ¿sí? Con consecuencias económicas, con consecuencias políticas, muchísimas, ¿sí? Y vamos a tratar de ayudarnos entre todos, ¿bien? En los problemas que nos presenten, si alguien tiene que comentarme algo, no se les olvide, yo tengo el correo ahí, ¿sí? Frente a esta situación, no se preocupen, estamos aquí para ayudarnos. Bueno, bien, nos volvemos a meter aquí con Colombia. Antes mirábamos Europa. eh, y por acá Estados Unidos, lo han visto mucho en las noticias estos días. Estados Unidos, pues que también se convirtió, primero el centro de la epidemia fue en Wuhan, en China, luego se trasladó para Europa, Italia y España, y por último aquí estamos viendo el centro de la pandemia, que es Estados Unidos. Un tanto, en parte porque no se quiso asumir una cuarentena antes, y esta cuarentena obviamente la vamos a empezar a- a agradecer porque digamos que Colombia la empezó antes, afortunadamente. Sin embargo, en Estados Unidos no se inició, ¿sí? Al no iniciarse esta cuarentena, pues los contagios se propagaron mucho más rápido, ¿sí? Entonces, confinamiento, resguardo en la casa. Bueno. Rápidamente voy a tratar de explicar el siguiente tema. Entonces, frente al colegio, vamos a ver de una vez ya frente al colegio, a los estudiantes, frente a fechas de notas, frente a lo que ocurrió ya en primer bimestre. Los estudiantes en las clases sociales se les otorgó las definitivas de primer periodo la semana pasada. Eh, el primer periodo se cerró en el 8 de abril con las notas que se tenían, digamos que en el cuaderno y en la planilla. Estas noticas, estas noticas se promediaron, ¿sí? Y se sacó la definitiva que ustedes consultaron, por medio de este blog, ¿sí? Este blog es el de nosotros, ustedes pueden entrar ahí, mirar las actividades que hay. Cualquier duda, obviamente, me escriben por el correo y se les responderá. Bien. Aclarar que la nota de sociales, del gran área de sociales, está compuesta por dos notas, la de sociales y la de democracia. La mía, la de sociales, pesa un 80%, más un 20% de la nota de democracia de la profesora Margarita. Por eso yo aclaro acá, ¿sí? Que la nota debe ser promediada por la nota de democracia, ¿sí? Es decir, 80-20%. Bueno, eso es, ya después mirarán cómo saca el promedio el promedio por porcentaje. Bueno. Respecto ya a las fechas que ha dado el gobierno de reingreso a clases, hasta el momento nos han dicho que hasta finales de mayo podemos ingresar. Esto obviamente está condicionado a lo que pase de aquí al 31 de mayo, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta porque pues muchos países también lo han alargado. De hecho, Estados Unidos esta semana habló de que se iba a alargar hasta septiembre el ingreso de los estudiantes. Esperemos a ver qué decisiones toma el gobierno nacional para ver qué se hace o si seguimos. Por el momento vamos a continuar haciendo actividades, vamos a continuar publicando videos. Entonces esperemos que cada vez más estudiantes de sexto
nos pueda ver por video o nos pueda visitar en el blog, ¿sí? Para poder empezar, digamos, a vincularse y actualizarse sobre lo que estamos haciendo. Si tú conoces a algún compañerito de clase, si conoces a alguna persona de clase, es necesario que le digas, que se contacte con el profesor, que le den mi correo, si ya lo conocen, al final de esta página está mi correo. Si ustedes lo ven aquí. ah, no, acá no está, está acá. Entonces está aquí, mírenlo aquí abajo. Entonces, este es mi correo para que por favor me escriban y que todos los estudiantes de sexto, de 6.3 y de 6.4, ojo, solo 6.3 y 6.4 porque los otros sextos los tienen otras profesoras de sociales, ¿sí? Entonces, solo 6.3 y 6.4. Bueno, ahora sí pasamos al tema de las clases. Entonces, nosotros habíamos quedado antes de salir a la cuarentena, antes de salir a clases como tal, habíamos quedado finalizado ya la formación de la Tierra, y habíamos entrado de una vez a hablar con el tema de los primates, ¿sí? De los mamíferos, de cómo emergen, de cómo surge esta nueva vida después de los dinosaurios, y empezamos a analizar cómo estos primates empezaron a caminar bípedamente, a utilizar su pulgar oponible, empezaron a agarrar, a formar herramientas, ¿sí? A desplazarse de un lado a otro. Alcanzamos a explicar un poco qué era el nomadismo y el sedentarismo, que ustedes lo explicaron perfectamente en unas actividades que hicimos en el cuaderno. Y a partir de ahí empieza la siguiente parte, que es la que estamos, primero la que ustedes desarrollaron en la actividad anterior, que es el tema de la evolución y cómo se llega obviamente después al tema del sedentarismo, ¿cierto? Cuando ya llegamos al sedentarismo empezamos a analizar y a ver al ser humano desde los diferentes grupos que empiezan a formarse. Estos grupos, en este caso vamos a hablar de las dos grandes civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, ¿sí? Entonces, para no alargarme en el video, la explicación de estos temas las vamos a encontrar en los siguientes links, ¿bien? Entonces, antes de darles los links o de abrir los links como tal, vamos a aclarar algo, ¿sí? El estudiante, yo entiendo que algunos estudiantes no pueden tener, digamos, no tienen los datos para ver un video, entonces les publiqué un documento para que lo descargaran y lo pudieran ver sin necesidad de internet en el celular. O sea que este es el documento, ¿bien? Este es el documento. Entonces, el que quiera lo ve, lo analiza, ¿sí? Le da clic, le puede decir abrir el enlace en una nueva pestaña para que no se le cierre el blog, ¿sí? Y van a encontrar aquí ese documento. Bien, entonces, Mesopotamia. Entre ríos significa entre ríos. Mesopótamos. Meso entre pótamos, potable, agua, ¿sí? Pótamos, ríos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar una ubicación geográfica, vamos a encontrar mucha información que la organización política, lo social, económica, lo religioso, ¿sí? Bueno, todo eso vamos a utilizarlo aquí, aquí en esto. Entonces tenemos el documento. O bueno, el niño que tiene acceso puede ver un video, entonces podemos abrir el video y, y empezamos a ver el video de Mesopotamia, ¿sí? Si tienen dificultades para verlo, me escriben, pero igual ahí está publicado, aquí abrió normal, ¿sí? Entonces vamos a adelantarlo para que ustedes puedan, si se les cuelga como en este momento a mí, podemos disminuirle la calidad del video para que no tengan mayores inconvenientes, ¿sí? Entonces podamos escuchar bien el video, lo adelantamos, ¿sí? Bien, entonces por acá, bueno, dejémoslo aquí mientras tanto.
Bien, continuamos entonces. Mesopotamia, entonces tenemos sus dos documentos para abrir las actividades, ¿cierto? Entonces, perdón, estas dos actividades, entonces, esta actividad entonces está dividida en dos partecitas, ¿vale? Esta actividad está dividida en dos partes. La primera parte es Mesopotamia, ¿sí? Permítame un segundito. Permítame a ver. Entonces, tenemos lo siguiente. em, Actividades de Mesopotamia y de Egipto, ¿sí? Entonces, tenemos estas dos actividades para desarrollar. Abrimos los dos links, el que ustedes quieran, para desarrollar las actividades. Eh, ¿Y qué vamos a hacer con esos videos? Vamos a llenar este cuadro, ¿sí? Este cuadro tiene que ver entonces primero con los aspectos políticos del video que vimos o del documento que vimos, los aspectos religiosos, los aspectos económicos. En cuanto a los aspectos políticos, vamos a escribir todo lo que tenga que ver con personajes importantes, con emperadores, con reyes, con batallas, con guerras, con todo lo que tiene que ver con la organización militar, política, ¿sí? Entonces, profe, que me salieron más características de las 8 que necesitaba, no importa, mejor que escriba más. Bueno, aspectos religiosos. En cuanto a aspectos religiosos, vamos a encontrar nombres de dioses, la religión, los dioses, nombres de los templos, nombres de los rituales que hacían, ¿sí? Entonces ahí vamos a plasmar todos los aspectos religiosos en el video, del video aquí en esta columna, aspectos religiosos. Bueno, y por último, también nos van a hablar de los aspectos económicos. Bien, entonces en cuanto a los aspectos económicos, ustedes van a escribir todo lo que tenga que ver con dinero, con comercio, con ventas, con todo lo que se produce, con cómo intercambiaban las cosas. Por ejemplo, que si a una persona le sobraban 2 bultos de trigo, cómo los intercambiaban con una oveja que le sobraba al otro. Entonces, antes de la creación del dinero existía algo del trueque. Bueno, entonces vamos a escribir todo esto que encontramos, el comercio, los trabajos que empezaban a hacer las personas, porque empezó a especializarse el trabajo, empezó a especializarse que el zapatero, que el panadero, que el albañil, ¿sí? Entonces vamos a encontrar todo esto en el video. Entonces vamos a escribir todo lo que tenga que ver con el dinero y con el comercio, lo vamos a poner en la columna de aspectos económicos. ¿Listo? Y ya para finalizar, usted debe elaborar en el cuaderno también una historieta de mínimo 4 cuadritos sobre la leyenda de Gilgamesh. ¿Que dónde está la leyenda de Gilgamesh? Está en la última parte del video, ¿sí? Entonces, encontramos acá, ¿sí? Vamos a ponerle audio un poquito para ver, para que El usted... héroe de la literatura universal, Gilgamesh. Hijo de una diosa y de un semidios, Gilgamesh era un rey apuesto y muy valiente, que además se creía invencible. A los dioses les pareció que este rey era un tanto vanidoso y se propusieron darle una lección. Así crearon a Enkidu, su rival. Luego de una larga lucha, Gilgamesh y... Bien, esta historia de Gilgamesh ustedes la terminan de ver en el video y esta historia de Gilgamesh ustedes la van a transformar en una historieta.
de 4 cuadros o más si quieren. ¿Listo? Entonces, esa es la actividad de respecto a Mesopotamia. Pero como nosotros tenemos 4 horas en la semana, entonces vamos a realizar la siguiente actividad, ¿sí? Ustedes dividen su tiempo, si ustedes quieren, ubíquense respecto a las horas que tenemos durante las semanas sociales y hacen su trabajo en esas horas, como les quede más cómodo. Bien, entonces, por ejemplo, en la civilización de Egipto, vamos a hacer un trabajo parecido, ¿sí? Un trabajo parecido. Vamos a abrir un documento, vamos a ver un video sobre documento, vamos a ver un video sobre Egipto, ¿sí? Y entonces aquí vamos a mirar que vamos a hacer el mismo ejercicio pero con Egipto. Lo mismo, aspectos políticos, aspectos religiosos, aspectos económicos. Bien. Y por último, ustedes van a hacer al final del video de Egipto, van a encontrar la leyenda de Tutankamón. Y van a construir una historieta sobre esta leyenda. ¿Listo? Entonces lo mismo, es muy parecido el ejercicio de Mesopotamia, solo que esta vez con la civilización egipcia. Por último, ya quisiera decirles entonces que las actividades se deben desarrollar durante esta semana del 13 al 17 de abril. La retroalimentación de la actividad se realizará colectivamente mediante correos y videos, como los que estamos haciendo en este momento, para todos los estudiantes. Repito, si usted sabe que un estudiante no tiene contacto, por favor, envíele este video o hágaselo saber de alguna manera, escribiéndole un correo o si tiene el WhatsApp, bueno, en fin, para poder masificar la información. Cualquier duda, escribir a este correito, ¿sí? Y obviamente quisiera hacer una aclaración debido a muchos inconvenientes que tuve en el momento de calificar la actividad de la evolución del hombre. En este caso no vamos a enviar fotos al correo, ¿sí? Solo vamos a hacer preguntas por el correo electrónico o por Facebook o por Messenger. Yo hago una retroalimentación, miro cómo están trabajando, miro en qué se están equivocando y hacemos una evaluación de tipo cualitativo. Ahora, la evaluación cuantitativa, es decir, cuánto se sacó en esa actividad, que todos me van a preguntar, profe, entonces, ¿cómo va a calificar? Se las calificaré cuando regresemos presencialmente a las clases. No, y esto quiero que quede claro. Los estudiantes, los estudiantes están, que dejen las actividades acumuladas para finalizar cuando ya ingresemos, pues se le va a acumular todo y no va a tener tiempo para hacer nada. ¿Sí? Entonces, eh, los estudiantes que la hagan en las fechas establecidas, pues van a estar al día, ¿sí? Entonces simplemente debes estar atento al blog, entrar permanentemente a ver si hay alguna actividad. Voy a intentar publicar actividades semanalmente, eso es la idea. Entonces, así quedamos. Así que repito, en este caso no hay que enviar, solo tener la actividad escrita en el cuaderno muy bien presentada con excelente letra, con excelente ortografía, como siempre, digamos, se les ha exigido a los estudiantes, ¿sí? Y obviamente la idea es que ustedes eh, abran un espacio en su casa, busquen un espacio para estudiar, acomoden una mesa, una silla para que ustedes puedan estar en su sitio sin necesidad de estar acostados, porque muchas veces acostados o al lado con el celular, pues obviamente es difícil concentrarse. ¿Listo? Muchas gracias, estudiantes, que les rinda mucho, se les quiere mucho y espero que nos veamos pronto. Bueno, chao, chao.